computación de un libro de mi colega Jiménez y Domínguez. Miren, está a la venta, está por ahí. Debería ser muy económico porque es muy chiquitito. El látex de Platón está súper bueno, realmente bueno la traducción, el comentario, las notas. Está bien, se aprende harto, en muy poco tiempo se aprende mucho, la verdad, con ese pequeño libro. Está buenísimo. No porque sean colegas, digamos, sino que realmente, no es como se llama, defensa corporativa, como dicen, no, sino que realmente es una operación, o sea, una opinión sincera. Lealtad de tribu, exacto, de tribu urbana, ¿no? Bueno, y la semana pasada tuve una sensación que estábamos todos como muy cansados, como que había una vibra muy, no sé si fue el único en sentirlo, pero había como una cosa, no, tuve, perdón que me ponga sentimental, pero tuve como esa sensación de que ya lo estaba perdiendo, de que el día no iba a haber nadie en la sala, ese tipo de cosas. Así que, de verdad, y claro, no estuve tan lejos, pero de verdad sí, por favor, o sea, lo invito a intervenir, a interrumpir. Siempre viene súper bien todo lo que ustedes digan y bueno, vamos a tratar de ser lo más claros posible, pero todas las aportaciones son súper buenas. De hecho, lo que vamos a revisar ahora, vamos a terminar este tema de la identidad entre mente y cerebro, la propuesta de lo que se suele llamar el materialismo australiano, porque por una rara coalición de circunstancias, en la época de Ryle, digamos, cuando el conductismo analítico era el paradigma para entender los fenómenos mentales, en Australia, con una sola excepción, un americano que trabajaba en Massachusetts, Feigl, pero el resto eran todos australianos. Todos los materialistas reductivos cerebrales, digamos, venían de Australia. Y aquí vamos a ver a Place y a Smart, que encarnan esta reacción contra el conductismo analítico, ¿no? Pero encarnan mucho más que eso también, o sea, su posición no es puramente negativa, sino que en realidad es muy atractiva porque todavía existe la esperanza de lograr encajar la mente en el mundo sin tener que convertirla en un fenómeno completamente ajeno, completamente irreductible, completamente original, sino de alguna manera tratar de encajar la mente en el tejido del mundo como que sea una hebra más que atraviese ese tejido y que se integre bien con los demás, ¿no? Sin que sea, por así decir, sin que esté hecha de otro material, completamente, sin que sea como un alienígena, digamos. La mente no puede venir de otro mundo, literalmente, sino que tiene que estar inserto en este. Y ese proyecto explicativo no ha perdido su atractivo, ¿no? Entonces, he tratado de mejorar un poquito este PowerPoint, encajando alguna referencia, alguna cita, y vamos a tratar de hacer una última discusión sobre estos temas. Vamos a tratar de revisar, de introducir hoy día la crítica que hace Kripke a este tipo de identidad mente-cerebro, ¿no? Que en realidad es súper interesante, súper bonito, súper complicado también, pero vamos a tratar de hacerlo paso a paso y entre todos, ¿no? Bueno, ¿Es el libro de Geo o el mega libro de Hale, claro, de Hale, perdón, ¿te acuerdas que se llama Companion? No, Companion. Se llama Philosophy of Mind, An Anthology, and no sé qué cosa. Guide o algo así. A Guide and an Anthology, algo así. Es un tremendo volumen, está súper bueno, debe estar pirateado, ustedes lo pueden conseguir ahí en LibGen. Bueno, esta es la tesis, la identidad entre tal estado mental y tal estado. No, esa no es la tesis en realidad. La tesis está anunciada un poquito antes, ¿no es cierto? Y es que, claro, que hay algún tipo de identidad, claro, esa es la tesis, que hay identidad entre un estado mental que uno experimenta introspectivamente y su correlato cerebral. No es que ocurran dos cosas, ¿no? Sino que en realidad hay un solo evento que tiene propiedades neurales, por así decir, y propiedades mentales. Pero estamos hablando de lo mismo de dos maneras diferentes, tal como se habla a veces de Superman y de Clark Kent, ¿no es cierto? Dos expresiones que parecen ir en sentidos completamente distintos, pero que terminan designando el mismo objeto, para sorpresa de todos los que conocen a uno de los dos, digamos, ¿no? Sobre todo los que conocen a Clark, en realidad, porque los que conocen a Superman en el planeta Krypton no se sorprenden tanto, ¿no es cierto? Son realmente los que descubrimos que este periodista es también un superhéroe, son los que nos llevamos la sorpresa. A propósito de identidades informativas, ¿no? Claro, identidades que no lo son. ¿Se acuerdan que un caso típico de identidad no informativa es basado en lo mismo que Connick, ¿no? El ejemplo característico de identidad informativa es Hesperus es Phosphorus, ¿no es cierto? El lucero matutino es el lucero vespertino,
parecen ser dos cosas distintas. El bautismo de esos dos actos, el bautismo de esas dos entidades, ¿cómo se dice? De estas dos entidades celestes, ocurrió en momentos muy distintos del día, digamos. Entonces, los que aplicaron el nombre Éspero y los que aplicaron el nombre Fósforo creían estar designando dos cosas distintas, pero en realidad estaban designando una y la misma cosa. Y hay otro ejemplo muy, muy bonito, que es el ejemplo para distinguir bien entre identidades informativas e identidades no informativas, es la escena esa el Imperio Contraataca, de Star Wars. ¿Se acuerdan la famosa escena en que Darth Vader le comunica algo a Luke? ¿No es cierto? Y es bien interesante porque él podría haber dicho, claro, podría haber dicho yo, no yo soy tu padre, sino yo soy yo, por ejemplo. Y esa habría sido, es interesante porque aquí tenemos dos expresiones, ¿no es cierto? En realidad tenemos una misma expresión repetida y que refiere al mismo objeto, que es Darth Vader, el villano de la saga. También podría haber dicho, tu padre es tu padre. Y eso no habría generado ninguna reacción emocional en Luke, ¿no es cierto? Luke Skywalker. Tu padre es tu padre. También ahí tenemos dos expresiones correferenciales, pero podríamos decir que, o sea, ¿qué significa correferencial? Dos expresiones que se refieren al mismo objeto. Entonces aquí tenemos dos expresiones correferenciales, pero su correferencialidad no es para nada sorprendente. Lo interesante es que es cuando él combina esto, ¿no es cierto? Dice, yo soy tu padre, que es lo que genera, ¿no es cierto?, el valor informativo de esa identidad tiene que ver con el hecho de que cuando Luke menciona a su padre, que no conoció, ¿no?, cree estar mencionando a un individuo. y cuando habla de Darth Vader, cree estar mencionando a otro individuo, pero entonces la identidad entre estas dos denominaciones, yo dicho por Vader y su padre, bueno, eso es lo que resulta una identidad que no por ser identidad deja de ser informativa, ¿cierto? Porque el paradigma de las afirmaciones de identidad es que son afirmaciones redundantes, ¿no? Son identidades no informativas, pero aquí tenemos un caso en el cual hay una identidad informativa, y este es un caso muy famoso que se me había olvidado comentarle y que está como en el mismo plano de Superman y Clark Kent. Como ustedes notaron bien, estas son identidades entre expresiones nominales que designan individuos, ¿cierto? Y a cada una de esas expresiones van asociados racimos de descripciones, como se dice. Es decir, hay un montón de cosas de reemplazos posibles para la palabra yo y de reemplazos posibles para la palabra tu padre, ¿no es cierto? Pero cada uno de esos nombres designa el mismo objeto. Bueno, ahora, el punto, ¿por qué sirven estos ejemplos? Porque en el fondo los materialistas australianos entablan una identidad entre dos cosas que aparentemente no tienen nada en común, digamos, ¿no? Como un estado mental introspectivo cartesiano y un fenómeno cerebral observable en un escáner, ¿no? Por eso es que la identidad sí es que existe. La identidad entre tal estado mental y tal estado cerebral no es una verdad analítica o definicional, sino que es una verdad empírica y descubierta a priori, ¿no? Los enunciados de identidad suelen ser como el caso extremo de verdades tautológicas, no informativas, analíticas y definicionales, digamos. No solo el predicado está contenido en el sujeto, como ocurre con todas las verdades analíticas, sino que en este caso tautológico el predicado es idéntico al sujeto, se limita a repetir lo que dice el sujeto. Cuando uno afirma yo soy yo o tu padre es tu padre, realmente hay ahí tautología, ¿no es cierto? Evidentemente el predicado y el sujeto, no solo uno, el predicado está contenido en el otro, el sujeto, sino que el predicado es idéntico al sujeto. Entonces, la posibilidad que interesa a los materialistas australianos es que podamos establecer una identidad entre un estado mental y un estado cerebral, pero naturalmente si esa identidad existe, no es una identidad que resulte accesible desde cualquiera de las dos puntas, digamos, ¿no? Es decir, no es que por así decir, de tanto leer un escáner, de repente aparezca una experiencia cualitativa, digamos, que aparezca tristeza, o aparezca la sensación cromática rojo, ¿no? Sería muy interesante que uno, de puro mirar un escáner, y por así decir, si el escáner aumentara, si el escáner cerebral que detecta qué zona de tu corteza cerebral se enciende cuando ves el color rojo, si uno pudiera, por así decir, generar un instrumento de más alta precisión que, por así decir, te hiciera ver rojo cuando lees el escáner, ¿no? O sea, por mucho que profundices en la línea de la tercera persona, no vas a encontrar la sensación cromática rojo. Y viceversa. O sea, por mucho que ahondes en tu sensación privada y personal del rojo, es difícil que encuentres introspectivamente alguna información cerebral. O sea, parece que va por rutas completamente distintas, ¿no?
Entonces, la posibilidad de que esas dos rutas designen el mismo objeto, converjan donde mismo, solo puede ser descubierta empíricamente y a posteriori. Es decir, ¿no? Una proposición, como ustedes saben, una proposición es verdadera a posteriori, si en el fondo el valor de verdad de esa proposición solo puede establecerse una vez que uno mira el mundo, digamos, ¿no? No examinando la conexión interna entre los conceptos que integran la proposición, sino examinando si el estado de cosas que la proposición describe se verifica o no, afuera de ella. Entonces, por eso, la idea es que los neurofisiólogos van a determinar de manera empírica, investigando el cerebro, qué tipo de estados cerebrales son exactamente idénticos a qué tipo de estados mentales cartesianos, ¿no? Y ese es como el programa. Bien, y aquí entonces vamos a tratar de trabajar juntos este concepto. ¿A qué se refieren los teóricos materialistas cerebrales australianos cuando hablan de identidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? ¿No? Para parafrasear un título de Raymond Carver, aquí hay algunos literatos que conocen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Entonces, te podría pedir a ti que si puedes leer este pequeño párrafo aclaratorio sobre este concepto. Sí, sí, si te molesta en cambio, no. Más bien se lo pedimos a otro compañero. ¿Sí? Ah, no, porque hay vergüenza. Entonces le pedimos a Gustavo. Ah, no, perdón, ahí hay una... Sí, sí. Fantástico, te agradezco. El de la referencia, exacto. La referencia a la identidad debe ser entendida aquí como aludiendo a lo que los filósofos llaman identidad estricta. O sea, es realmente fuerte, no quieren decir los materialistas australianos que una vivencia cartesiana coincida con un escáner cerebral, sino que en realidad no es que haya, por así decir, dos cosas, sino que estamos hablando de identidad fuerte. ¿Ah? Identidad fuerte. Hay una sola cosa donde parece haber dos, digamos, ¿no? Tenemos dos descripciones de un único objeto. Una descripción físico-química neural y una descripción introspectiva, vivencial, pero lo descrito es siempre lo mismo. Identidad es aquella relación que cada cosa mantiene consigo misma y con nada más. Es bonita esa definición de identidad, ¿cierto? Creo que es fácil de retener. Identidad es una relación muy particular. La mayor parte de las relaciones conectan a una cosa con otra, ¿no? Pero la identidad es una relación reflexiva que conecta una cosa consigo misma. El tipo de relación que uno solo puede mantener consigo mismo, el tipo de relación que una cosa mantiene consigo misma y con nada más. Toda cosa solo puede ser idéntica a una sola, a saber, ella misma, y no puede ser idéntica a otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, si A y B son estrictamente idénticos, entonces A es B. La identidad estricta debe distinguirse de un sentido distinto de identidad. El sentido que entra en juego al describir pares de gemelos o de barras idénticos, en tales casos, lo que se tiene en mente no es identidad estricta, sino más bien exacta similaridad. Claro, una linda distinción, una distinción sutil, si ustedes quieren, la distinción entre dos cosas exactamente similares y dos cosas rigurosamente idénticas, ¿no? Muchas veces se habla también, a propósito de exacta similaridad, de identidad cualitativa, ¿no? O sea, dos cosas que tienen todas sus cualidades en común, pero que sin embargo no coinciden a tal punto de que una de ellas sea la otra, ¿no? Sino que en realidad todavía hay dos. Hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, los múltiples ejemplares de un texto impreso, ¿cierto?, son cualitativamente idénticos entre sí, ¿no? Es decir, hay entre ellos exacta similaridad. Muy difícil, a menos que uno salga fallado, qué sé yo, pero cuando uno ve los múltiples ejemplares del látex, ¿no? Vuelvo a hacerle propaganda a este valioso volumen que está publicado por Editorial Universidad y que tiene tan pocas páginas que debe ser muy barato, así que exhorto a adquirirlo. Y bueno, los múltiples ejemplares de este libro son rigurosamente similares, son exactamente similares, no hay similaridad exacta, pero no hay identidad porque ninguno de ellos es, por así decir, si todos los ejemplares del libro impreso fuesen idénticos, fuesen rigurosamente idénticos, solo habría un ejemplar, ¿no? O sea, todos coincidirían, ocuparían el mismo lugar del espacio-tiempo, no habría varios, sino uno, un solo ejemplar. ¿Okay? Bueno, entonces este pasaje es importante porque pone en juego la noción de identidad estricta, define la noción de identidad. Hay un sentido ahí fuerte de la cópula. Si dos cosas son idénticas, en realidad no hay dos, sino una sola. Y es el tipo de identidad a la que aspira Australia, ¿no es cierto? La Australia materialista que siempre quisimos, ¿no? Muchos de ustedes quieren ir a Australia y estoy seguro que es por eso, ¿no? Para encontrar materialismo en su tierra natal, ¿no? Canguros y filósofos materialistas. Eso es lo que hay en Australia, ¿no es cierto? En definitiva. Si nos preguntan qué es lo que hay en Australia. Bueno, entonces aquí tenemos la posibilidad que nos plantean los materialistas australianos es la posibilidad de identidades informativas e incluso sorprendentes, ¿no? Identidades incluso sorprendentes del tipo yo soy tu padre, ¿no es cierto? Que haya un poquito ese tipo de convergencia, ¿no? Tal como Luke Skywalker creía que yo nombraba una cosa, tu padre nombraba otra, bueno, así también nosotros creemos que Tristeza nombra una cosa y
no sé, pues algún tipo de activación neuronal llamada X, nombra otro objeto distinto, pero en realidad son maneras distintas de nombrar lo mismo. Entonces estas identidades son sorprendentes, son informativas, ¿no? Y aquí viene entonces otro pasaje que esta vez podría leer quizá Víctor, perdóname, siempre abuso de Víctor, pero es un gran lector de pasajes en pantalla. Bueno, yo puede ocurrir que allí donde creíamos dos cosas, en realidad cuando resultan ser que sean una y la misma. Pensemos en la estrella matutina, esto, la estrella vespertina, ojo. Claro, uno pensaría que hay dos cosas, hay dos cuerpos celestes, ¿no es cierto? Se descubrió originalmente por astrónomos chinos que eran uno y el mismo cuerpo celeste. Lo que nos contó la compañera la semana pasada, no se me había olvidado que era el planeta Venus, efectivamente, ¿no? Un bochornoso olvido astronómico, pero efectivamente es uno y el mismo cuerpo celeste, Venus. Y aquí viene otro ejemplo muy bonito, Sherlock Holmes, ¿no? Todos lo conocemos, enorme detective. Entonces, Holmes descubre que el mayordomo es el asesino. Parece hallazgos son de los que uno puede hacer desde su taca. From the amateur, perdón, ahí traduje esta expresión, la puse entre paréntesis porque esto es un término del arte, digamos. ¿Qué significa eso? Es un término técnico. Y es una expresión difícil de traducir, pero que es muy común en la literatura anglosajona. A veces se usa de manera despectiva. Por ejemplo, yo tengo un colega en la Universidad de Hurtado que se llama Francisco Pereira, que escribe muchos papers mirando lo que se publica en los journals de ciencia cognitiva, ¿no es cierto? Y él, cuando usa esta expresión, normalmente lo usa en sentido despectivo. O sea, amateur philosophy es como el que filosofa sin mirar lo que hacen las ciencias duras, digamos, sin acercar el ojo al microscopio o al telescopio, sino que lo que hacen es pensar en abstracto cómo se vinculan los conceptos entre sí, leyendo puros libros, digamos, buscando papers, buscando libros, pero no haciendo ciencia. ¿Okay? Entonces, hay ciertas identidades, sostienen los materialistas australianos, que no son identidades conceptuales a priori, sino que son identidades empíricas que solo se descubren, que uno no puede descubrir desde su butaca cómodamente, digamos, leyendo libros, sino uno tiene que, por así decir, mirar el mundo para descubrir si dos objetos que parecen distintos resultan en realidad ser idénticos, ¿no? Eso es lo que hace Sherlock Holmes cuando descubre que el mayordomo es el asesino, ¿no? Ese tipo de hallazgo no se puede hacer a priori, examinando, por ejemplo, la noción que Holmes tiene de este mayordomo y el concepto abstracto de asesino, sino que la conexión entre esas dos cosas, el mayordomo y el asesino, es una conexión empírica que se establece a posteriori, después de chequear la información, después de dirigirse al mundo y contrastar los hechos. Entonces, aquí viene el argumento por el cual no cabe hacer este tipo de... No todas las identidades, por así decir, son entidades que uno puede establecer desde su butaca. Claro, hay muchas identidades que uno sí puede establecer desde su butaca porque son identidades entre conceptos, pero hay otras tantas que requieren entablarse empíricamente, ¿no? Entonces, no sé si pueden... desde uno. Uno puede saber mucho acerca de la estrella matutina sin saber que ella es la estrella vespertina. Y uno puede estar íntimamente familiarizado con el mayordomo sin saber que él es el asesino. Eso casi siempre ocurre, ¿no es cierto? O sea, salvo que uno esté íntimamente familiarizado con un asesino serial, e incluso en esos casos, normalmente se lleva una sorpresa cuando descubre que esa persona que uno conocía es también, esa otra persona tenía un lado B, como Jekyll y Hyde, ¿no es cierto? Ahí también tenemos otro típico caso de identidad informativa, cuando uno descubre, de hecho en la novela original, qué pena para el autor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el autor? The Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevens, muchas gracias. No puedo decir Hyde era con Y. Sí. Bueno, Mr. Jekyll, el tan bueno Stevenson, que de acuerdo con lo que me cuenta un colega que leyó este libro, la identidad entre ambos se revela solo en la última página, ¿no? Por eso es que fue tan sorprendente y se convirtió en una metáfora, digamos, del desorden de personalidad, ¿no es cierto?, donde parece que tenemos dos individuos completamente distintos que resulta converger en un mismo individuo, ¿no? Entonces, ahí tú tienes otro ejemplo de este tipo. Entonces, claro, uno puede estar muy familiarizado con la estrella matutina, todos los navegantes lo estaban, digamos. O sea, Cristóbal Colón, por ejemplo, se asomaba al cielo en la noche y creía estar viendo un cuerpo celeste. Bueno, se levantaba temprano en la mañana, no dormía, igual estaba preocupado, miraba el cielo y veía el mismo cuerpo celeste, pero él pensaba que estaba mirando dos cuerpos celestes distintos, ¿no? Y estaba íntimamente familiarizado con el valor de la estrella matutina para la navegación, sin conocer su identidad con ese otro cuerpo celeste que en realidad era el mismo. Igual cosa, ¿no? Uno puede estar íntimamente familiarizado con el mayordomo sin saber que él es el asesino. Entonces, es justo de este modo, afirma Place, el australiano, en el paper que revisamos juntos en la clase anterior,
y podemos descubrir que para nuestra sorpresa los estados mentales son de hecho estados cerebrales. Entonces, tenemos dos cosas en estos textos que hemos revisado hasta ahora, ¿no? Identidades informativas que se establecen a posteriori, pero esas identidades no son, por así decir, meras coincidencias o dos hechos distintos superpuestos, sino que en realidad son identidades estrictas en realidad donde creemos haber dos cosas hay una sola, por así decirlo, ¿no? Es como esta idea que daba Sellars al principio del semestre de mirar el mundo como con bifocales, ¿no es cierto? Y tratar de que los dos focos converjan, ¿no? Tenemos, por así decir, que en la imagen manifiesta del mundo todos estamos familiarizados con la tristeza, con la alegría, con la esperanza, con la angustia, con la creencia, distintas creencias que tengamos en mente. Y lo raro, ¿no es cierto?, es que esos estados mentales que conocemos por vía introspectiva, no es que por así decir sean cosas que estén acompañadas por estados cerebrales concomitantes, sino que en realidad si investigamos con suficiente atención, descubriremos que son estrictamente idénticos, que hay una sola entidad que tiene propiedades físicas y propiedades mentales, ¿no? ¿Ok? Pero claro, obviamente esa identidad no puede ser establecida a priori, ¿cierto? Como acabamos de ver, sino que requiere mucha investigación. Bueno, ahí está la definición correspondiente. Y aquí entonces yo me quiero detener sobre un texto que leí en una clase pasada, pero muy poquito, sobre muy poco de este texto. Es que en este paper que se llama ¿Es la conciencia un proceso cerebral? ¿No es cierto? Del australiano Place. Él dice, bueno, ahí está la tesis, ¿no es cierto? Que la conciencia es un proceso cerebral, pero él reconoce, a diferencia de los conductistas, que hay un fuero interno. El conductista radical trataba de exteriorizar toda la vida cartesiana en conducta observable, mientras que el materialismo australiano reconoce que hay un fuero interno, o sea, admite que hay sensaciones e imágenes mentales, pero niega que las sensaciones e imágenes mentales formen una categoría aparte de procesos, ¿no? Un tipo de proceso completamente aparte de los procesos cerebrales, que esté, por así decir, por encima y al margen de los procesos físicos y fisiológicos de los cuales se sabe que son los correlatos. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, ¿ustedes no alcanzaban a tener antropología filosófica con el profesor Jorge Peña Vial? ¿Sí? ¿Alguna cosa? Él hablaba mucho de eso, ¿no? De una suerte de paralelismo psicofísico defendía él en clase, ¿no? Me acuerdo que citaba el libro de Eccles y Popper, El yo y su cerebro. No sé si a ustedes les tocó ese tipo de referencia bibliográfica, pero hablaba mucho de que por una parte uno constataba y por otra parte uno introspectaba, digamos, que esas dos cosas son distintas, son registros distintos, y tendría a ser dualista porque consideraba que efectivamente las sensaciones e imágenes mentales eran una clase aparte del proceso, por encima y al margen de lo fisiológico, de los cuales lo más que se podía hacer era correlacionarlos con el foro interno, pero no identificarlos con el foro interno, que es la apuesta australiana. Argumentaría, dice Place, que aceptar procesos internos no implica dualismo y que la tesis, la conciencia de un proceso cerebral, no puede ser descartada en base a razones puramente lógicas, ¿no? Ahí está el tema, que bueno, este es el tema crítico, ¿no? Que lo que le reprochan los australianos a sus contradictores dualistas es que intenten descartar la hipótesis de identidad mente-cerebro sobre la base de puras consideraciones lógicas que alguien puede hacer desde su butaca y sin contrastar información empírica, digamos, sin dirigirse a estudios de neurociencia que muestren la llamativa correlación entre procesos cerebrales y actos mentales y que traten de ir más allá de la mera correlación y proponer una teoría de identidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le faltaba a Jorge Peña, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista de los materialistas australianos? Si me preguntan a mí, yo tiendo a estar un poco más cerca de Jorge Peña que del materialismo australiano. Pero ¿qué es lo que le faltaba a Jorge Peña desde el punto de vista de los materialistas australianos? Le faltaba considerar la posibilidad, que me parece que el profesor Peña no examinaba en aquellos tiempos, de que, estoy hablando del año 95, a lo mejor sí la examinaba cuando ustedes lo tuvieron de profesor, la posibilidad de que entre una descripción mental y una descripción neural haya la misma relación que entre el lucero matutino y el lucero vespertino. Bueno, que hay una diferencia descriptiva, pero no ontológica, entre las entidades descritas. ¿Ok? Bien. Y aquí entonces vamos a incorporar un segundo personaje a nuestra discusión, que es quizá el más famoso de los materialistas reductivos cerebrales australianos, ¿no? Que es Smart, porque es muy bonito este paper, porque es un paper en forma de objeciones y réplicas, ¿no? Lista como 8 objeciones contra la identidad mente-cerebro y procura refutarlos uno a uno.
Pero acá está el problema, yo creo que sobre este problema además insinuó alguna objeción la semana pasada Eduardo, ¿no? Sobre el problema de la identidad y qué significa que dos cosas sean idénticas, si la noción de identidad tiene, por así decir, compromisos ontológicos que involucren ir más allá de este mundo y hablar de mundos posibles, ¿no es cierto? Y eso justamente es lo que va a empezar a ocurrir acá, ¿no? Entonces, no sé si te podría pedir, Andrés, si pudieran leer este párrafo. Escribir en defensa de la teoría de la identidad en el cerebro, Place y Smart se refirieron a la identificación de los estados mentales con estados cerebrales como una identidad contingente. Ya, eso es muy interesante porque estamos poniendo en relación dos pares de conceptos, o tres pares de conceptos más bien, que ya hemos mencionado acá en más de una ocasión, ¿cierto? O sea, la relación entre, por una parte, lo contingente y por otra, lo necesario. Por una parte, lo que es a posteriori. Por otra, lo que es a priori. Y por una parte, lo que es sintético, opuesto a lo analítico, ¿no? Estos son pares de conceptos que se oponen entre sí, o cada uno de cuyos términos se opone a aquel con el que forma una relación de paridad, ¿cierto? Tubos. ¿Okay? Y en general, hasta antes de Kripke, ¿no es cierto? Saúl Kripke. ¿Cómo? Hasta Kripke, en general, se solía considerar que lo a priori y lo necesario solían ir juntos, ¿no es cierto? Es decir, que si tú no necesitabas conectar empíricamente dos conceptos, ¿no es cierto? Bueno, la conexión entre esos conceptos era necesaria. Es decir, si tú no necesitabas conectar mirando el mundo dos conceptos, bueno, quería decir que la conexión entre esos conceptos era no solamente a priori, sino también necesaria. Entonces solía pensar que estos conceptos iban juntos, ¿no? Claro, es verdad, alguien quiso notar que Kant hizo descansar toda la posibilidad de su metafísica en la conexión entre lo sintético y lo a priori, ¿no es cierto? En realidad toda la posibilidad de una legalidad científica en esa conexión, toda la ley científica tiene esa forma, la forma de lo sintético a priori, pero en la tradición anglosajona en general nunca había habido un intento por quebrar estas dos trinidades paralelas, digamos, ¿no? Y lo interesante es que hay que tener presente que estos dos autores escriben poco antes de Kripke y por lo tanto consideran que estos conceptos suelen ir juntos, ¿cierto? Pero eso es lo que se solía considerar, digamos, hasta a la altura del año 56, del año 59 del siglo XX. Entonces, es muy interesante que aquí aparezca la posibilidad de una identidad contingente, porque podríamos decir una primera tentativa de atravesar este charco, digamos, ¿no? Y conectar conceptos que no suelen ir juntos, porque en general la identidad es una noción analítica y a priori, digamos, ¿no? Y necesaria. Por lo tanto, hablar de una identidad contingente es vincular algo analítico con algo que está en la otra columna, ¿cierto? Con lo contingente. Sin embargo, esa vinculación no es tan paradójica como podría parecer, o no es tan novedosa incluso como podría parecer, porque el problema por el problema de la identidad informativa, ¿cierto? Es decir, por el hecho de que pero resulte ser fósforo, ¿no es cierto? O sea, los materialistas australianos fundan su ilusión reduccionista, digamos, en la posibilidad descubierta por Frege en 1890 y algo, de la identidad informativa, ¿no es cierto? De que dos conceptos parezcan apuntar, dos nombres aparezcan apuntar en direcciones completamente opuestas, pero terminen sin embargo identificándose, como Espero y Fósforo, como Clark Kent y Superman, ¿no es cierto? Como Darth Vader y el padre de Luke, ¿no es cierto? Entonces es posible que entre un estado cerebral y un estado mental haya una identidad, pero al mismo tiempo esa identidad, como dijimos hace un ratito, no se descubre a priori examinando cada uno de esos dos conceptos por separado. Así que en realidad, así, la neurociencia, digamos, en el laboratorio
conecta esas dos cosas, conecta a Descartes, podríamos decir, conecta a la primera persona con la tercera persona, conecta lo inobservable con lo observable, ¿no? Y esas son conexiones de laboratorio que son, por así decir, identidades que se pueden establecer a posteriori, pero no solo son identidades que se pueden establecer a posteriori de manera empírica, sino que además son, el concepto que se usa acá es el concepto de identidad contingente. Y ese es un concepto sin duda problemático, sobre el cual vamos a estar reflexionando en esta y las próximas sesiones. Entonces, ¿Andrés le pedí que le diera, no? Sí. Disculpa. El hecho de que los estados conscientes son estados cerebrales, que es un hecho puramente contingente acerca de nuestro mundo. Un hecho que podría haber sido, podría haber ocurrido que, por ejemplo, nuestra conciencia resultara estar alojada en un ego cartesiano. Si Descartes se equivocó, entonces estuvo prácticamente equivocado. El mundo podría haber resultado ser tal como Descartes pensó que era, pero tenemos buenas razones para pensar que el mundo es otro. Claro, o sea, el avance de la biología, digamos, experimental, lo que hace posible conectar las cosas que no parecen estar conceptualmente conectadas entre sí cuando uno las piensa en abstracto, ¿no? ¿Okay? ¿Se recuerda la demarcación cartesiana taxativa entre lo observable y lo inobservable, entre lo material y lo inmaterial, entre lo extenso y lo pensante, ¿cierto? Pero entonces, no, por así decir, el mundo podría haber sido tal como Descartes pensó. O sea, no hay nada contradictorio en suponer que la conciencia está alojada en una sustancia espiritual, digamos, completamente desconectada de la materia. Pero, por así decir, no es que Descartes se contradijera. No hay nada contradictorio en suponer que la mente va por una parte y el cuerpo y el cerebro van por otro. Pero, aunque no hay contradicción conceptual, hay, podríamos decir, error empírico. O sea, Descartes está equivocado porque esas dos cosas que conceptualmente son distintas están, sin embargo, fácticamente conectadas. Y tan conectadas que en realidad resultan ser idénticas, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí está el concepto entonces de identidad contingente. Es la identidad que descubrimos a posteriori, digamos, ¿no? Que no podemos descubrir a priori, analíticamente. Es una identidad que descubrimos a priori, y esa identidad conecta nuestros estados mentales con ciertos estados del cerebro, ¿no? Entonces, los estados conscientes resultan ser estados cerebrales. Y ese es un hecho puramente contingente acerca de nuestro mundo. Es decir, es verdad, podría haber sido de otro modo, no se sigue ninguna imposibilidad lógica de pensar la mente sin el cuerpo, como descubrió Descartes, ¿cierto? O de pensar el cuerpo sin la mente, ¿no? Eso es lógicamente concebible, pero el mundo en el que de hecho vivimos es un mundo en el cual estas dos cosas distintas resultan ser idénticas. Tal como, por así decir, no hay nada en el concepto de Clark Kent que me lleve a considerarlo un superhéroe, digamos, y no hay nada en el concepto de superhéroe que me lleve a considerarlo un periodista, digamos, ¿no? Pero de facto resultan estar conectados en el Daily Planet, digamos, ¿no? O sea, en el mundo tal como es, se conectan dos cosas que conceptualmente podrían no estar conectadas. ¿Sí? Entonces, es el proyecto, el materialismo australiano, el proyecto de poner la filosofía de la mente a la altura de lo que sabemos del cerebro a la luz de la ciencia contemporánea. Un poquito es el proyecto, ¿no? Y gracias a lo que sabemos del cerebro a la luz de la neurofisiología contemporánea, bueno, ese conocimiento nos permite conectar de manera contingente, empírica, a posteriori, esos dos dominios que Descartes ¿cómo se dice? Consideró mutuamente excluyentes desde el punto de vista lógico, ¿no? Entonces hay una identidad descubierta a posteriori entre esas dos cosas, aunque no una identidad, podríamos decir, no una identidad necesaria, porque bien podría haber sido el mundo de otro modo. Bien podría ser que, como pensaron Berkeley o Descartes, por eso, lo esencial residiera en la mente, digamos, ¿no? Y que la mente no tuviese ninguna conexión sustantiva con la materia, o como pensó Leibniz, que la mente y la materia estuviesen superpuestas y discurrieran por rieles paralelos y hubiese, por así decir, una mera correlación uno a uno entre lo que ocurre en el dominio mental y en el dominio cerebral, pero que no se tratara del mismo acontecimiento, digamos, mental, cerebral, sino de dos acontecimientos rigurosamente paralelos. ¿Okay? Bueno, pero aquí viene entonces este problema, que el materialismo australiano recurre a este concepto de identidad contingente, que es una noción muy problemática, ¿no? Bueno, veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, digamos? Ahora vamos a ver el enunciado general de por qué la noción de identidad contingente, que es fundamental
para el materialismo cerebral australiano, es una noción problemática, y vamos a ver cuáles son las críticas que se le dirigen. Y aquí vamos a ver el enunciado general de esta crítica, y vamos, que no tiene por qué, no es transparente así de buena a primera, ¿les parece? Pero vamos a ir poco a poco acumulando los materiales que nos permitan entender por qué la teoría de identidad mente-cerebro en definitiva fracasa, digamos, ¿no? Incluso yo diría que la mayor parte de los proyectos fisicalistas a esta altura del siglo XX admiten, por así decir, que lo mental y lo cerebral no son idénticos, ¿no? Porque hay problemas lógicos que se siguen de esa teoría de identidad. Entonces, no sé, te podría pedir, Gustavo, que leyera este primer párrafo. Identidad contingente es una noción muy problemática. Una verdad contingente es una verdad que pudo haber sido de otro modo. Ese es el enunciado, por si acaso, claro, a lo mejor no ha definido el concepto de contingencia. Eso es lo contingente, aquello que pudo resultar de otro modo, ¿cierto? Claro, o sea, ustedes podrían haberse quedado en la casa hoy día viendo la semifinal de la Champions, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa esa posibilidad alternativa? Que vuestra presencia en esta sala es verdad, pero una verdad contingente, ¿no? Es decir, fácilmente pudo ser de otra manera. O sea, el enunciado, Gustavo está en esta sala, es verdadero, pero no necesariamente verdadero. Es decir, porque hay tantas otras posibilidades que Gustavo dejó de lado para estar aquí. Entonces, una verdad contingente es una verdad que pudo ser de otro modo, pudo haber sido de otro modo. ¿Cómo podría ser contingente que una cosa sea idéntica a sí misma? Ya, definimos la identidad como esa relación que una cosa mantiene consigo y con ninguna otra cosa. Es problemático, a lo mejor hasta es un oxímoron hablar de identidad contingente, porque cada formular te pregunta, ¿puede ser contingente esa relación peculiar que una cosa mantiene consigo misma? ¿Puede haber identidad contingente? Y después de esos, ¿cómo podría después no haber sido? Claro. Si el lucero matutino es idéntico al lucero vespertino, es decir, si la palabra lucero matutino designa la misma entidad que la expresión lucero vespertino, podría, por lo menos planteémoslo como pregunta, ¿no? Porque esta pregunta es una pregunta retórica que supone que es absurdo, pero por lo menos tiene sentido plantearse la pregunta de si éspero es lo mismo que fósforo, si Hesperus es lo mismo que fósforo, que la única diferencia entre ambos está en el nombre, no en la cosa. ¿Podría una de ellas no haber sido la otra? Es decir, si decimos que las dos cosas son idénticas entre sí, ¿tiene sentido decir que esa cosa podría no haber sido esa cosa? Esa misma cosa. Es decir, ¿podría éspero dejar de ser fósforo sin dejar de ser éspero? ¿Podría el lucero matutino dejar de ser el lucero vespertino sin dejar al mismo tiempo de ser el lucero matutino, digamos? O sea, conservando su identidad de lucero matutino, ¿podría dejar de ser lucero vespertino y al mismo tiempo continuar siendo la entidad que es? Bueno, eso parece apuntar en la dirección de que esa relación que una cosa mantiene consigo misma no queda hipotecada por el hecho de que uno la nombre de dos maneras diferentes, digamos, ¿no? Entonces, hablar de esta es la relación de identidad entre Clark Kent y Superman, digamos, ¿no? Lo podríamos decir que hay novedad epistémica cuando uno descubre que Clark Kent es Superman, o cuando Luke descubre que Darth Vader es su padre, digamos. Hay una enorme novedad epistémica, ¿no? Algo que no sospechaba. Pero mirado ahora no desde Luke Skywalker, digamos, sino mirado desde Darth Vader, ¿no? Podría ser el caso que Darth Vader no fuera, digamos, el padre de Luke y al mismo tiempo dejar de ser Darth Vader. Bueno, claro, parece fácil porque uno puede decir, bueno, no hay ningún problema, no lo engendró. Y eso es muy interesante porque la diferencia entre Darth Vader y el padre de X, ¿no? Es que uno de ellos es lo que vamos a entender acá por un nombre propio. Y el padre de Luke es una descripción definida. Ya vamos a introducir estos términos. Entonces, efectivamente, en el caso de dos expresiones que designan un mismo objeto, una de las cuales es un nombre, la otra una descripción definida, no parece haber problema en que una pueda dejar de ser la otra, digamos, ¿no? Porque efectivamente es fácil concebir un escenario en el cual Darth Vader y el padre de Luke nombren personas distintas, ¿no? Porque Darth Vader podría no haber sido padre, no haber engendrado a Luke y continuaría siendo Darth Vader. Pero en el caso en el que tenemos dos expresiones nominales, cada una de las cuales designan el mismo objeto, podríamos decir que una cosa puede dejar de ser ella misma, digamos.
y continuar siéndolo. Ese es el problema con la identidad. O sea, la relación de identidad puede ser contingente, sí. Una cosa, ¿no es cierto?, puede dejar idéntica a otra. Claro, si una cosa puede dejar de ser idéntica a otra, dejando de ser ella misma, es imposible. O sea, en la medida en que algo es sí mismo, es también cualquier otro nombre con el cual la denominemos, digamos, ¿no? Son expresiones alternativas que se refieren a lo mismo, pero el lucero matutino no puede dejar de ser el lucero vespertino sin dejar de ser el lucero matutino, ¿no? Si tú suprimes una de las dos cosas, suprimes también la primera. A eso me intento referir. Claro, pero estos problemas que son producidos por lo que dice PSY, efectivamente reconoce un cierto estado de conciencia, que es independiente de... Claro, él reconoce que hay un estado, exacto. O sea, Claro, o sea, solamente porque reconoce eso se introduce este problema, porque si no, no habría problema. claro, efectivamente, si tú eres un materialista peculiar que se llama eliminativista, o sea, que elimina los estados mentales y solo deja los estados cerebrales, ahí no tiene ningún problema porque no está identificando dos cosas, sino que dice que la mente es una ilusión, por ejemplo, que solo existe la neuroquímica cerebral. Y la mente no es ni siquiera una manera derivada de hablar de eso, sino que en realidad es una ilusión que hay que descartar. Pero Claes parte reconociendo, como tú muy bien apuntas, Klaus, parte reconociendo que hay un fuero interno, pero que admitir que lo hay no es comprometerse con un reino paralelo metafísico mental, ¿no es cierto?, sino solamente con una segunda manera de hacer referencia a los procesos cerebrales, ¿no? Entonces, en el caso de Claes, él admite que hay dos nombres, que es lo mínimo que necesitamos acá, digamos, y que, por así decir, la relación que hay entre tristeza y proceso cerebral B, ¿no?, es la misma relación que hay entre Clark Kent y Superman o entre lucero matutino y lucero vespertino. Claro, pero no No, porque ahí tú tienes una una descripción definida, claro, que es una caracterización conceptual que, por así decir, cuando tiene una descripción definida, pero ya vamos a verlo, estoy adelantándome. Cuando tú introduces descripciones definidas, introduces conceptos, digamos. Cuando introduces conceptos, introduces de alguna manera roles que más de un individuo puede cumplir, ¿no? Bueno, entonces, perdón, disculpen. ¿Dónde estábamos? Pero claro, si uno no mete ese axioma que mete Place, no habría mayor problema. No habría mayor problema, por lo menos puede, claro. Ya, hay un problema fenoménico que es como efectivamente existe esto, tiene que sacar a tener. Justo, tiene un problema fenoménico. Tu fenomenología es poco plausible, pero no tiene un problema como conceptual o... La lógica funciona, pero no da tu tiempo relato. Pero claro, sacrifica un dominio subjetivo que muy pocas personas que describen el mundo estarían dispuestas a excluir, digamos. Si el precio para ser materialista es decir que no tenemos una vida mental, parece ser muy insensato ser materialista. Pero si tú, por eso es que esto es más atractivo, porque tú logras maneras de ser materialista que no descartan la fenomenología cartesiana en la vida interior, digamos, ¿no? O sea, en el fondo dices que esa fenomenología cartesiana en la vida interior es otra manera de nombrar lo mismo que nombra el neurofisiólogo cuando hace ciencia dura, ¿no? Y que esas dos cosas empalman a posteriori y que esa es una identidad contingente. Pero la noción de identidad contingente es complicada, se dice, ¿no es cierto? Porque, por definición, una verdad contingente es una verdad que pudo haber sido de otro modo, y parece que la identidad es una relación demasiado estrecha, digamos, ese tipo de relación que una cosa solo puede mantener consigo misma. De manera que si una cosa no coincide consigo misma de esa manera, digamos, ¿no?, simplemente no hay cosa. ¿Okay? ¿No? Entonces, por eso te pregunta, si el lucero matutino es el lucero vespertino, ¿cómo podría el lucero matutino no haber sido el lucero vespertino? Bueno, es decir, y ahí la pregunta hay que entenderla en el siguiente sentido. ¿Podría una de esas dos cosas dejar de ser la otra sin dejar de ser ella misma? La respuesta probablemente es no, porque cada una de las expresiones alternativas que usamos para designarla designa el mismo objeto. Por tanto, decir que uno de ellos puede dejar de ser el otro es lo mismo que decir que uno de ellos puede continuar siendo sí mismo sin ser sí mismo, dado que lo otro no es más que una manera alternativa de referirse a él. ¿Ok? Va un poco por ahí la cosa, pero todo esto está, como les digo, es un guión. Lo vamos a ver que se viene en tu papel. ¿Tú estás leyendo eso? Es la primera vez que se menciona a nuestro filósofo, que va a ser un poco el filósofo estrella durante las próximas sesiones. ¿Saúl Cristi? Que argumenta contra la idea de identidad contingente, extiende su argumento contra la afirmación según la cual los estados mentales son idénticos a estados cerebrales. Claro, le pega la línea de flotación porque de la identidad mente-cerebro australiana, digamos, a posteriori en laboratorio, porque él estima que la idea misma de una identidad contingente es confusa, conceptualmente confusa, ¿no? Porque, claro, un pequeño adelanto, Kripke cree que
la identidad entre el lucero matutino y el lucero vespertino es a posteriori, ¿no es cierto? Y sin embargo no es contingente. Él cree que hay verdades que son verdades necesarias a posteriori, ¿no es cierto? Esa es como la originalidad de su doctrina, ¿no es cierto? Lo necesario a posteriori es el reino aquí de Cristo. Es verdad necesaria a posteriori. Entonces, claro, es verdad que la identidad entre todas las identidades informativas, digamos, buena parte de las identidades, en realidad todas las identidades informativas son identidades que conocemos a posteriori, pero que en cuanto a identidades no pueden dejar de ser necesarias. Entonces, hablar de una identidad contingente es hablar de un círculo cuadrado, es realmente una noción confusa, porque la noción de identidad contingente confunde, por así decir, una noción epistémica, digamos, que es la noción de lo que pudo ser de otra manera, ¿no es cierto? Con una noción como la identidad que no es compatible simplemente con, o sea, confunde un método de descubrimiento, a saber, empírico, digamos, conectar empíricamente dos cosas que creemos que son distintas, que eso es, podríamos decir, una noción epistémica, con una noción metafísica modal, que es la noción de necesidad o de contingencia, digamos, ¿no? Entonces, tú puedes tener necesidades, tú puedes tener necesidades a posteriori, es decir, necesidades, identidades necesarias establecidas a posteriori. Por ejemplo, la identidad entre Clark Kent y Superman es una identidad que es posible desconocer de entrada, digamos, ¿no? Y que por lo tanto solo cabe establecer a posteriori. Pero en la medida en que es una identidad, no es contingente, sino que es necesaria. Si algo es, la relación de identidad es una relación necesaria, digamos, ¿no? Pero hay identidades que se establecen a priori, examinando los conceptos, como la identidad, los solteros son no casados, digamos, o A es igual a A, pero hay otras identidades como el lucero matutino es el lucero vespertino, que aunque se descubren empíricamente, los astrónomos chinos, ¿se acuerdan? Aunque se descubren empíricamente, en la medida en que son identidades, son tan necesarias como la identidad que hay entre soltero y no casado, ¿no? Entonces, el concepto de lo necesario a posteriori es un poco el eje de la crítica de Kripke, y la idea, y bueno, y en la medida en que la identidad es algo necesario, hablar de identidades contingentes es una quimera, digamos, es una quimera. Porque aunque tú establezcas a posteriori y de manera empírica una identidad entre dos cosas, si hay identidad, hay necesidad. Esa es un poquito o sea, puede que los métodos de verificación no sean puramente conceptuales de armchair philosophy, no toda la identidad la descubre en tu butaca, pero si lo que estás descubriendo empíricamente es una identidad, entonces tú tienes una relación necesaria, una relación contingente entre mente y cerebro. Bueno, entonces, Sauer argumenta contra la idea de identidad contingente y extiende ese argumento contra la afirmación según la cual los estados mentales son idénticos a estados cerebrales. Entonces, Kripke argumenta, perdona, Gustavo. Kripke argumenta que la identidad es necesaria. Si A es B, entonces este no puede ser un hecho meramente contingente. Es derechamente imposible que A haya podido no ser B. Claro, si decimos que A es idéntico a B, entonces no es posible que A haya podido no ser B. Si decimos que el lucero matutino es el vespertino, no es posible que el lucero matutino no haya podido ser el lucero vespertino. O haya podido no ser, perdón, haya podido no ser el lucero vespertino, porque estamos diciendo que el lucero matutino ha podido no ser sí mismo, no ser el lucero matutino. Y en la medida que esa cosa existe, no puede dejar de ser lo que es. Bien, entonces derechamente imposible, si A es igual a B, que A haya podido no ser B. Y ahora viene la bajada mental de este asunto. Si los dolores pudieran ocurrir en ausencia de hechos cerebrales, mentes inmateriales cartesianas, entonces tales dolores no pueden ser identificados con estados cerebrales. Claro. Y este es el viejo y querido argumento de Descartes en la quinta meditación. O sea, si los dolores pudieran ocurrir en ausencia de hechos cerebrales, por ejemplo, en almas que coexisten con los cuerpos, pero que no son idénticas por los cuerpos, si los dolores pudieran ocurrir en almas cartesianas o en robots, ¿no? Entonces basta eso, basta la eventualidad de que el dolor pueda ser implementado en otro tipo de soporte distinto del soporte cerebral, para que ya no puedas establecer la identidad entre el dolor y los estados cerebrales, con los que de hecho quizá coinciden o con los que de hecho se identifican en este sentido de identidad que quisieran los australianos. ¿Sí? Entonces, bueno, no es necesario que esto se entienda, es súper complicado y sofisticado,
Pero lo que vamos a hacer ahora es reconstruir uno a uno los elementos, los materiales que están detrás de este párrafo. Este es el párrafo más denso que vamos a ver en todo el semestre, es un párrafo bastante oscuro, pero les prometo que lo que vamos a ir a hacer ahora es reconstruir los materiales para mostrar las dificultades que se tienen al tratar de identificar la mente del ser. Claro, ahora, último párrafo, Gustavo. Buena parte de los filósofos acepta la noción de identidad formulada aquí. Si A y B son estrictamente idénticos, entonces A no podría no ser B. Claro, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, si un dolor es estrictamente idéntico a un estado cerebral, entonces un dolor no podría no ser, no podría no tener propiedades neurales. Habría la misma relación entre el dolor y el estado cerebral que entre el lucero matutino y el lucero vespertino, y tal como el lucero matutino no puede dejar de ser el lucero vespertino sin dejar de ser el mismo, de igual manera un dolor no podría dejar de ser un estado cerebral sin dejar de ser un dolor. Eso es lo que se requeriría si el dolor y el estado cerebral son idénticos. Pero basta que sea posible que los estados mentales se puedan implementar en otro tipo de soportes no cerebrales, por ejemplo, computadores, en robots, soportes de silicona y fibra óptica y no en masa encefálica, ¿verdad?, para acreditar que no son idénticos a estados del cerebro. Entonces, la no identidad entre estados mentales y estados cerebrales deja abiertas varias posibilidades. Deja abierta la posibilidad del dualismo cartesiano, pero deja abierta también la posibilidad del funcionalismo, de que haya estados mentales que se van a realizar en soportes no biológicos, ¿no? Y esa posibilidad basta para negar lo que sostienen los australianos, que un estado mental y un estado cerebral son estrictamente idénticos, aunque se trate de un monstruo lógico que es la identidad contingente. En realidad, si son idénticos, no es su relación la que es contingente, sino el modo de descubrimiento empieza a posteriori. Sí, por favor. Muy claro cómo funcionaría este último libre contraargumento a este psicoanalismo australiano, porque si ellos sostienen que la identidad es contingente, es decir, que no está dada por el proceso, ese tipo de identidad podría admitir que uno se figure un mundo posible en el que todas las cosas no sean idénticas, justamente porque, digo, hay un mundo posible en el cual un estado mental no es idéntico a un estado cerebral. Claro, y yo tengo una identidad contingente. El hecho de que yo pueda conseguir un mundo posible en el que todas las cosas sean distintas no anula ese tipo de identidad, porque justamente es una identidad que no depende de una que no depende de la semántica del concepto y de que siempre ocurra en un mundo posible, sino que ese como ataque en verdad me parece atacar este tipo de identidad. Claro. Sí, está bueno lo que dices. No, está bueno. Si quieres lo sigue parafraseando, pero me parece que entiendo tu punto. Sí, no, yo creo que ahí el Kripke podría decir dos cosas, digamos. La primera, que entonces no le llames identidad, digamos, ¿no? Porque identidad es una noción que involucra, que es demasiado fuerte, digamos, que es una noción que vale para todos los mundos posibles, digamos. No confundas, por así decir, una noción modal como la de contingencia con una noción epistémica como lo de a priori, digamos. Y por otra parte, el filósofo australiano materialista, él mismo no estaría satisfecho con eso, digamos, ¿no? No es probable que no estuviera satisfecho con eso, porque él realmente quiere establecer que lo que ocurre en el cerebro es un estado mental. O sea, quiere establecer una identidad fuerte entre estado mental y estado cerebral, o sea, una identidad estricta. Y claro, o sea, lo que quiere afirmar es que un dolor no puede ocurrir más que en una configuración fisiológica determinada, en un hardware cerebral, digamos, en masa encefálica, que tú necesitas masa encefálica para tener dolor, digamos. Que cada vez que hay dolor hay masa encefálica y cada vez que hay masa encefálica hay dolor. O sea, igual hay identidad, pero ellos dicen que es contingente porque no es conceptual, sino que se encuentra en el laboratorio. En el laboratorio tú verificas una correlación observacional entre fenómeno objetivo y fenómeno observable en un escáner, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren decir que hay una relación fuerte de identidad, pero que se descubre a posteriori, digamos, ¿no? Pero claro,
la verdad es que la noción de identidad contingente es una noción confusa. Eso es lo que objeta Crispy, ¿no? Porque si hay identidad, hay necesidad, ¿no? Puede que el hallazgo o sea, claro, sí, puede que el hallazgo sea a posteriori, pero el estatuto modal de lo que tú encuentras es necesario. Si das por idénticas dos cosas, si las identificas, digamos, estoy diciendo que en realidad hay una sola, ¿cierto? Bueno, allí lo que tú tienes, donde hay identidad y necesidad, y donde hay contingencia, bueno, por definición no hay necesidad, lo que puede ser de otro modo. Entonces, para el australiano sería poco satisfactorio tener que conceder que, por el hecho de que la identidad mente-cerebro sea contingente, haya otros mundos posibles en los cuales tenga que admitir que haya otros mundos posibles en los cuales tú puedes tener dolor y no tener tal fenómeno encefálico, tal fenómeno, porque al admitir eso estás debilitando demasiado el concepto de identidad y estás entonces admitiendo que, por así decir, en este mundo nuestro experimentalmente hay mismidad entre fenómenos cerebrales y mentales. Pero hay múltiples otros mundos posibles, es decir, hay múltiples otros escenarios contrafácticos en los cuales podría haber dolor sin estado cerebral. Es decir, lo que ellos quieren establecer es muy fuerte, quieren, por así decir, todas las ventajas de la identidad, todas las ventajas modales de la identidad y todas las ventajas empíricas del hallazgo a posteriori, y les gustaría tener un maridaje entre esas dos cuestiones. Pero la verdad es que probablemente no puedes tener las dos cosas juntas, eso es lo que está Crispy, ¿no? Que la noción de identidad contingente es una noción que confunde un aspecto, confunde el modo en que llegas a conocerlo con el estatuto modal de lo conocido. Y eso es... Incluso en el sistema lógico que tiene el sistema, creo que S4, cuando se pasa de la identidad de un mundo a otro, se pasa la misma identidad, entonces para Kripke no hay un cambio de identidad posible entre los distintos mundos posibles. Efectivamente, él define identidad como mismidad a través de todos los mundos posibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo largo de todos los escenarios contrafácticos en que algo es dolor, ese algo tendría que estar instanciado en un soporte encefálico, digamos. Basta que tú puedas mostrar que es posible que haya dolor sin que haya fenómenos encefálicos que lo acompañen en nuestro mundo, así que puedas concebir el dolor sin estados cerebrales correlativos, para que haya algo menos que identidad, por así decirlo. Y el materialista australiano quiere identidad, quiere algo realmente robusto, por eso que después aflojaron y pasó a funcionalismo, porque, por ejemplo, la posibilidad de tener estados computacionales implementados en soportes que no sean biológicos muestra que no hay identidad, digamos, entre lo mental y lo encefálico, ¿sí? Porque, claro, lo mental puede estar realizado múltiplemente, en soportes que no son encefálicos ni biológicos. ¿Sí? Disculpa, Eduardo, sí. Claro, nunca entendió esta noción que existe de algo necesario posterior y de identidades posteriores. Sí, podría como volver a explicarlo mejor. Sí, no, sí. En el fondo, vamos a entrar en eso. Por ahora no estamos nada más que trazando la cartografía muy general del asunto, pero prometo que lo que viene ahora, a partir de la próxima lámina, digamos, es el argumento de Kripke contra la identidad mente-cerebro, y ahí vamos a empezar a hablar de esto, ¿no es cierto? De necesidad a priori, necesidad a posteriori. O sea, ahí ahora viene, pero podríamos hacer la pausa ahora, si les parece, pero vamos a entrar en eso ahora, exacto. ¿Y le ha dado un tiempo de verlo primero? ¿Qué, perdón? ¿Le ha dado un tiempo de verlo primero? Sí, si quieres te lo devuelvo, pero... Ah, ¿lo revisó? No, estoy preguntando si lo veo. Es maravilloso, claro, un índice increíble. Pero claro, he estado tan ocupado con... No, si me parece el punto si le ha dado tiempo. no tanto como quisiera. Con Kripke muy gradualmente. Vamos a entrar en Kripke entonces muy de a poco. Disculpen, no tengo la cámara. Ahí está. Bien, entonces... Ok. Ya, esto es súper bonito y es bastante más intuitivo, más fácil que lo que acabamos de ver, y nos va a conducir, yo creo, en direcciones interesantes para la filosofía de la mente. Lo primero tiene que ver con una distinción que hay que hacer entre dos tipos de posibilidad. Podríamos hablar de posibilidades epistémicas, o una noción epistémica de posibilidad, y una noción metafísica de posibilidad, ¿no? Ahí está, en la notación que se usa es siempre esa especie de rombo para simbolizar
la posibilidad, ¿no? El rombo significa, es posible que es un operador que se antepone a una proposición para indicar que el contenido de la proposición es posible, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad, ¿no? Hay una que es la posibilidad epistémica, que tiene que ver con la, qué tan posible es, en función de la información de que disponemos, un determinado estado de cosas descrito por una proposición. Y otra es una posibilidad que tiene que ver con las cosas mismas, no con nuestro conocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí lo mejor es ver esta distinción a través de ejemplos, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, este tipo de frases. Alguien que estuvo a punto de fallecer en un accidente, ¿no es cierto? Es natural que diga esto, por poco muero atropellado. Y ahí lo que él quiere decir es que, por así decir, hay un escenario contrafáctico muy cercano al que de hecho ocurrió, en el cual el auto que estuvo a punto de alcanzarlo, lo alcanza, ¿no es cierto? O sea, hay una posibilidad que estuvo muy cerca de concretarse, digamos, ¿no? Y que difiere muy poco del estado de cosas que realmente ocurrió, ¿ok? Entonces, ahí estamos hablando más bien de una posibilidad de un estado de cosas. Cuando un estado de cosas está muy cerca, cuando faltó muy poco para que se concretara, ahí hablamos de posibilidad metafísica, ¿cierto? Y no de posibilidad epistémica. ¿Qué pasa si uno lee esta frase en términos de posibilidad epistémica? Eso conduce a una interpretación absurda, que está señalada acá por estos emoticones, ¿no es cierto? Hay una pejilla que hay en lugar abajo. El carácter absurdo de esta interpretación, ¿no? Es quien habla así, quien dice por poco muero atropellado, quiere decir que hay un estado de cosas fronterizo al que realmente ocurrió, que realmente estuvo muy cerca. Está hablando acerca del mundo, no acerca de sus propias expectativas epistémicas. Si estuviera hablando de su propia expectativa epistémica, habría que leer así lo que digo. 2 puntos. Es posible que haya sido atropellado, pero no estoy seguro de haber sido atropellado. No sé si estoy... Claro, capaz que me hayan atropellado, pero no lo sé, ¿no? Si ese por poco, si esa cualificación modal, digamos, hubiera que leerla como una cualificación más bien epistémica que ontológica, el que dice por poco muero atropellado, está diciendo, bueno, estoy casi seguro de que no fui atropellado, pero es posible que el auto me haya alcanzado que yo no lo sepa, digamos, ¿no? O sea, habría algún grado de inseguridad en la afirmación, ¿cierto? Claro. Tendría que ver más con su creencia que con el mundo. Pero una proposición así, normalmente esas proposiciones con las que uno expresa alivio respecto de una situación que no ocurrió, normalmente se refieren al mundo, no se refieren al conocimiento que uno tiene del mundo. O, por ejemplo, esta otra, el reactor estuvo a punto de estallar en 1979. Hay reportes que dicen, no sé qué tan presentes, a veces son puras cosas, ¿cómo se dice? Como fake news, ¿no? Pero hay reportes que dicen que un incidente como Chernobyl, que ustedes quizás deben conocer por la serie de Netflix, ¿no? Y un incidente como Chernobyl estuvo a punto de ocurrir varios años antes, no sé, 6, 7 años antes. Entonces, uno puede describir ese estado de cosas que no llegó a ocurrir diciendo el reactor estuvo a punto de estallar en 1979, ¿no? Cuando uno dice que el reactor estuvo a punto de estallar, lo que está expresando allí es posibilidad metafísica, digamos. Hay un estado de cosas que estuvo muy cerca de ocurrir, pero que no ocurrió, ¿no? No quiere decir que es posible que el reactor haya estallado, aunque incierto, aunque no está seguro de si realmente ocurrió, ¿no? Allí lo que uno está cualificando no es su estado epistémico, sino el estado del mundo, ¿no es cierto? Realmente hubo una posibilidad que estuvo a punto de concretarse. La posibilidad metafísica es muy relevante en los tribunales, digamos, en la discusión legal, porque muchas veces lo que se somete a juicio en un tribunal es si, por ejemplo, hubo negligencia y efectivamente alguien puso en peligro la vida de los demás, ¿no? Y poner en peligro la vida de los demás significa que con tu conducta estuviste a punto de configurar un estado de cosas en el mundo, un estado de cosas en el cual las personas mueren, ¿no? Entonces, allí lo que tienen que evaluar los jueces es si efectivamente estuviste a punto de morir, si estuvo cerca o no la catástrofe, si la catástrofe pudo ocurrir o no. Es decir, son afirmaciones que tienen que ver más bien con las cosas mismas, ¿no? Ahí estamos hablando más bien de posibilidad metafísica que de posibilidad epistémica. Y entonces esas dos posibilidades, indicadas por estas frases, por poco muero atropellado o el reactor estuvo a punto de estallar, no tienen que ver con lo que podría o no ser el caso en función del conocimiento que uno tiene, en función del conocimiento del cual uno dispone, sino más bien tiene que ver directamente con el mundo. Y eso uno lo puede contrastar con una frase más epistémica, ¿no? Por ejemplo, cuando Sherlock Holmes le comenta a Watson, el mayordomo podría ser el culpable. Esto se puede leer de dos maneras, digamos, ¿no?
la manera más obvia y el sentido que suele tener en las novelas de Sherlock Holmes, la novela de Conan Doyle, ¿no es cierto? Es el autor Conan Doyle, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la novela de Conan Doyle el sentido que tiene es que, a la luz de la evidencia disponible, lo más probable es que el mayordomo sea quien realizó el homicidio, ¿cierto? Es decir, es una conjetura a partir de la información disponible. Claro, si uno leyera esta frase en términos de posibilidad metafísica y no de posibilidad epistémica, ¿no?, tendría que atribuirle a Holmes otro tipo de afirmación. Es decir, lo que Holmes estaría dando a entender a Watson es que hay varios escenarios posibles, alternativos al actual, en el cual fue el mayordomo el que perpetró el homicidio. Pónganle ustedes que el que perpetró el homicidio fue la mucama y no el mayordomo, para usar las expresiones típicas o tópicas de la novela de detectives, ¿no? Ya, fue, no sé, fue la suegra y no el mayordomo. Bueno, sí, claro, naturalmente que el hecho de que la suegra haya cometido el crimen no anula la posibilidad metafísica de escenarios contrafácticos en los cuales no fue ella la que cometió el crimen, sino el mayordomo, ¿no es cierto? Pero en general, este tipo de frases no es una frase en la que Holmes le reflexiona con Watson, su fiel amigo, acerca de los escenarios contrafácticos posibles, digamos, acerca de que en realidad todas las personas podrían haber cometido un crimen, ¿no es cierto? Todas las personas que están en la escena la podrían haber cometido. Lo que está haciendo más bien allí cuando cuando Holmes le dice a Watson, el mayordomo podría ser el culpable, es una afirmación epistémica, es decir, que a la luz de la información disponible, la conjetura más plausible es que fue el mayordomo el que cometió el homicidio, ¿cierto? No está diciendo que hay escenarios alternativos al actual en el cual el mayordomo es el homicida, digamos, cuando sabemos que el mayordomo no lo es. Sino que está diciendo todo lo contrario, está diciendo que lo más probable, a la luz de la información disponible, es que haya sido el mayordomo y no otra persona. Después piensen en esta frase que yo mencionaba en la primera hora, ¿no? Alguno de ustedes dice en este preciso instante pensar que podría estar viendo la semifinal en este preciso momento, ¿no? Una semifinal italo-italiana, ¿no? Un clásico, ¿no? El Milan contra el Inter es a ese nivel, se imagina, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Entonces, ustedes dicen, podría estar viendo la semifinal en este preciso momento, ¿no? ¿Cómo se puede leer esa frase? Bueno, la interpretación epistémica de esa frase sería una interpretación cartesiana, ¿no? A lo mejor estoy soñando, a lo mejor, sin saberlo yo, me encuentro actualmente frente al televisor, pero creo estar ahora en una clase, digamos. A lo mejor me quedé dormido, a lo mejor durante la franja comercial me quedé dormido y estoy soñando que asisto al curso de filosofía de la mente, pero en realidad me encuentro ante el televisor. Entonces, bajo esa interpretación, la frase podría estar viendo la final en este preciso momento, significa, es una frase como de la primera meditación metafísica de Descartes, ¿no es cierto? Puede que esté alucinando que estoy en clase, ¿no? Pero en realidad podría actualmente estar viendo la final, ¿no es cierto? Quizás estoy soñando, alucinando que estoy en clase. Pero hay otra interpretación que en realidad es la más posible, y es decir, qué barbaridad, digamos. Habiendo tantas cosas posibles que hacer, habiendo tantos escenarios alternativos a este, en los cuales yo me encuentro presente, estoy solamente presente en este escenario. Y hay un escenario manifiestamente mejor que el actual, que es el escenario en el cual estoy frente al televisor viendo la semifinal Inter versus Milan. Pero cuando digo eso, es obvio que sé que no estoy en ese escenario alternativo. Bajo una interpretación epistémica, yo considero la eventualidad de estar alucinando, efectivamente estar frente a mi televisor. Pero bajo la interpretación metafísica, obviamente sé que no estoy viendo tele, ¿no? Y añoro no estar viendo tele, digo, pensar que las cosas podrían ser tan diferentes, ¿no? Y configuro un escenario alternativo en el cual, ¿no?, yo estoy en mi casa viendo tele, como lo indican aquí los dos emoticones, sobre los cuales puedo fijar la mirada, la atención. Lo esencial de todos estos PowerPoint está en la gráfica, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Ya arriba. Entonces, es interesante, es una distinción sutil, pero yo creo que sin embargo es clara la diferencia, ¿no?, entre interpretación metafísica y interpretación epistémica de la posibilidad, ¿no? Claro, no sé si se entiende así a grandes rasgos para dónde vamos, ¿no? Pero es increíble porque podríamos decir que la interpretación más razonable de uno es la interpretación epistémica, ¿no?, que es la que ocurre en las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? El mayordomo podría ser, a la luz de la información, por todo lo que sea, a la luz de toda la evidencia disponible, lo más probable es que el mayordomo sea culpado, ¿no? Es una interpretación epistémica que tiene que ver con cuánto conocimiento tengo y qué concluyo a partir de ese conocimiento.
Mientras que la interpretación más plausible de dos es la interpretación metafísica. Cuando yo digo, podría estar viendo la semifinal en este preciso momento, normalmente lo que hago es lamentar no encontrarme en ese otro escenario no tan lejos del actual, además, porque hace 2 horas yo tuve la opción de irme para la casa a ver la semi o quedarme en la universidad a escuchar esta clase, ¿no? Y obviamente cuando exclamo, podría estar viendo la semifinal, lamento no estarla viendo, pero no creo estarla viendo. Mientras que si hago una interpretación epistémica de esta frase, digo, bueno, capaz que yo estoy alucinando, capaz que a la luz de toda la información disponible, a la luz de toda la información de la que dispongo ahora, puede que todos los datos sensoriales que estoy recibiendo sean falsos y en realidad me encuentro en mi sofá cómodamente instalado, acompañado por varias jarras de cerveza esperando que el partido se alargue para tener definición y todo, ¿no? ¿Okay? Terminó, me decía, ¿cómo terminó? 2-0 Inter, ya. Y bueno, en el fondo no hay localía acá, pues si es la misma ciudad, es increíble, o sea, está abierta la llave, podríamos decir, a todos los efectos. Entonces, esa es un poquito la distinción entre lo epistémico y lo metafísico. Ahora, no es que por así decir, es que una de las interpretaciones de una frase modal sea tendencialmente epistémica, que la interpretación más razonable sea epistémica, excluye la metafísica y al revés. Pero en general, lo más normal es este tipo de interpretación. Disculpa. Pero plano, en otro nivel, ambas posibilidades son idénticas, digo, parecen ser idénticas, en el sentido de claro, en otro nivel, por ejemplo, en otro nivel, pueda encontrar como el formulador Sí, seguimos entonces, pero vuelve más rápido. Ya. No te preocupes. Sí, a todos nos cuesta articular estas cosas, son muy además que igual las diferencias son sutiles, sobre todo cuando una de las dos interpretaciones no excluye la otra, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, sí, ahora lo tienen. Digamos, en otro plano, parece ser, digamos, posibilidad porque, por ejemplo, digamos, lo que no puedo conocer se identifica con lo que no puede ser. Y también, bajo ese nivel de análisis, uno puede decir que no podemos abstraer la manera en que conocemos las cosas de la manera en que son las cosas. Bueno, pareciera ser que en otro nivel, sí, las posibilidades sí son idénticas, ¿no? O sea, claro, yo estoy de acuerdo en el principio general que acabas de trazar. Claro, que no podemos separar las cosas de nuestro modo de acceder a ellas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tú dices que pueden colapsar lo epistémico y lo ontológico, lo metafísico. Claro. Pero te parece, por ejemplo, ¿te parece que hay dos maneras alternativas de interpretar la frase 2? ¿Cierto? Sí, en ese nivel, digamos, la distinción me parece posible. Ya. A nosotros le parece que, a pesar de eso, de esa distinción, uno podría identificar ambas posibilidades en otro plano más estable. Ya. Bueno, No, claro. Sí, en el fondo esta es una distinción inicial y muy básica. A lo mejor tú estás viendo algún refinamiento posterior que obligaría a matizarla un poco, pero lo que nos sirve por ahora no es nada más que distinguir entre estas dos interpretaciones de la posibilidad, darse cuenta que ambas están en juego y que, por ejemplo, cuando Holmes le dice a Watson, el mayordomo podría ser el culpable, bueno, está formulando una conjetura a partir del conocimiento que él tiene. No está diciendo que hay varios escenarios alternativos en los cuales el mayordomo mata a la persona, pero sabemos que hay otra persona que lo mató. Está diciendo justo lo contrario, que a la luz de la información disponible, lo más probable es que sea el mayordomo el que haya de hecho matado al difunto, ¿no es cierto? Y así, y el otro ejemplo también es todavía más claro, me parece. Bueno, entonces, a grandes rasgos aquí pasa lo siguiente, que uno puede distinguir la posibilidad metafísica y la posibilidad epistémica orientándose un poquito a partir de algunos conceptos. Por ejemplo, cuando están en juego conceptos como riesgo, seguridad, peligro, negligencia, en general lo que hay allí es posibilidad metafísica. Por ejemplo, cuando uno le reprocha a otra persona, podrías haberme matado, no está formulando una conjetura epistémica, ¿no? Sino que está diciendo, hay un escenario, digamos, alternativo al actual, que está súper cerca de él, por ejemplo, cuando un cuchillo te pasa rozando, digamos,
¿cierto? Y uno le dice a la persona que lanzó el cuchillo, podría haberme matado. La persona te dice, tú estás sobreestimando el riesgo, ¿no? Pero los dos están hablando del mundo, de escenarios alternativos y que tan cerca están del actual. Eso es posibilidad metafísica, ¿no? Escenarios alternativos y que tan cerca están del actual. Y el que tiró el cuchillo difiere de la potencial víctima, porque la potencial víctima le dice, podría haberme matado. Y el que tiró la botella o el cuchillo le dice, no, sí, está exagerando, el escenario alternativo en el cual esa botella impacta tu cráneo es súper distante. Tú estás tan nervioso que lo viste muy cerca, pero es súper lejos. Bueno, ahí estás hablando del mundo. O cuando alguien dice, alguien pudo resultar herido, ¿no? Ahí tú tienes negligencia y gestión y eso suele ser gestión del riesgo. Negligencia, gestión del riesgo, y eso suele ir asociado a posibilidad metafísica, porque estamos hablando justamente de cosas que no sucedieron, pero casi sucedieron, digamos, pero muy cerca de suceder. Esto estoy hablando del mundo y de escenarios alternativos al actual que casi que limitan con el actual, que están realmente a 1 milímetro de ocurrir, ¿cierto? Y claro, uno puede hacer una interpretación epistémica de que debías haberme matado, ¿no? Pero eso es una ¿cuál sería la interpretación epistémica de esa parte? Bueno, a lo mejor estoy muerto y no me doy cuenta, ¿verdad? A lo mejor soy un zombie, pero ya morí porque me impactaste, digamos, me mataste. Estoy muerto y no me di cuenta. Bueno, esa es la interpretación sistémica que tiene más con el conocimiento, ¿no es cierto? Que uno cree ser un fantasma que se está apareciendo ante un perplejo interlocutor y diciendo, bueno, a lo mejor estoy muerto. Eso es leer epistémicamente esta frase, pero es obvio que en su sentido más usual, porque tenemos una posibilidad metafísica respecto de lo que casi sucedió, pero no sucedió. ¿No es cierto? Estamos hablando del mundo, no estamos hablando de... Claro, o sea, cuando un fenómeno dice, puede ser P o puede no ser P. Claro, pero entre P y no P hay una cantidad de escenarios en que hacen que uno diga casi sucedió, donde hay en juego peligro, negligencia, ¿no es cierto? Porque entre los mundos posibles o entre los escenarios contrafácticos, digamos, hay algunos que limitan con lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, hay un mundo posible en el cual todas estas sillas, o hay una silla azul en esta sala. Bueno, ahí veo un par de sillas grises, ¿no? Pero hay una silla azul en esta sala, ¿no? Eso no queda tan lejos, nuestra experiencia no sería tan distinta si eso ocurriera. Pero claro, hay un escenario contrafáctico en el cual abrimos la puerta y estamos en el polo norte, digamos, ¿no? Ese escenario queda más lejos y hay otros, y así. Hay miles de situaciones contrafácticas, de pequeñas modificaciones infinitesimales que puedes establecer en tu experiencia y que hacen variaciones en cómo es el mundo, ¿no? Posibilidad metafísica. Y después, otra guía importante para distinguir de qué tipo de posibilidad estamos hablando son las emociones que a todos nos interesan, los que somos humanistas, nosotros las emociones. Por ejemplo, el miedo y la esperanza suelen tener que ver más bien con posibilidad epistémica. Cuando uno dice, espero que, o temo que, por ejemplo, espero que el resultado sea favorable, ¿no? ¿Qué significa espero que el resultado sea favorable? Normalmente es una afirmación epistémica, que dice que a la luz de la evidencia de la cual dispones, esperas o es posible que el resultado sea el esperado, ¿cierto? Claro, cuando dices espero que el resultado sea favorable, por ejemplo, no sé, pues vas a recibir un examen médico, un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico está en un sobre sellado. Antes de abrir el sobre, te dices, bueno, espero que el resultado sea favorable. Ahí esa es una manera de decir que es posible, a la luz de la información disponible, que el resultado, que lo que hay impreso en ese informe sea favorable, es un diagnóstico. Entonces la esperanza, el temor tiene que ver más bien con posibilidad epistémica, pero esto es muy bonito, el remordimiento, la nostalgia, la rabia o el alivio es muy notable, tiene que ver más bien con posibilidad metafísica. Este es un ejemplo que da un filósofo, ¿no? Si tan solo me hubiese casado con X, ¿no es cierto?, ahora sería feliz, ¿no? Alguien que mira retrospectivamente su vida sentimental e identifica un momento en el cual había un escenario disponible, ¿no es cierto? No sé, decir sí en el altar, pero dijo no, ¿no? Y claro, el que formula allí esa proposición, ¿no es cierto? Me está diciendo que es posible que en realidad se casó con F y no se dio cuenta, digamos. No está formulando una posibilidad epistémica, sino más bien que está dibujando un escenario pretérito alternativo al que realmente ocurre, ¿no? Está diciendo, hay un escenario pretérito alternativo en el cual yo elegí casarme con esa persona a la que le dije que no, y en ese escenario ahora yo soy feliz, ¿no? Pero claro, desgraciadamente ese no es el escenario, yo estoy en este mundo, no en ese. Entonces yo estoy perfilando posibilidades alternativas y la nostalgia, el alivio, el remordimiento, normalmente tienen que ver con posibilidad metafísica.
Por ejemplo, ¿cómo interpretar esto? ¿No? Si tan solo me hubiese casado con eso. Una interpretación epistémica, capaz que me haya casado con él. No me di cuenta. Es posible que me haya casado con él y no lo sé. Eso es absurdo. En general, esa interpretación se descarta porque cuando uno dice, ay, si tan solo, no sé, hubiera hecho tal o cual, lo que uno está diciendo es más bien algo, está dibujando un mundo posible, pasado, en el cual uno hizo lo que lamenta no haber hecho, y en ese mundo todo resultó de una manera distinta de cómo resultaron las cosas en el mundo actual en que escogiste de la manera opuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que uno hace, dibujar un mundo posible, que no es el que de hecho ocurrió, y perfilar las consecuencias de esa acción que no tomaste en ese mundo alternativo. Ahora, como vamos a ver, todos los argumentos de Kripke contra la identidad mente-cerebro tienen que ver más bien con posibilidad metafísica que con posibilidad epistémica, pero de todas maneras es bueno tener en el fondo, en el trasfondo, digamos, esas dos posibilidades, esas dos lecturas de lo posible, ¿cierto? Claro. La posibilidad metafísica tiene que ver con el escenario alternativo al que de hecho ocurrió, ¿cierto? Y la posibilidad epistémica tiene más que ver con qué posibilidad asignamos a una afirmación a la luz de la información disponible. Entonces, no, el detective tiene a la vista un montón de información y a la luz de toda esa información evalúa la posibilidad de una proposición. Es más bien epistémico que ontológico. ¿Okay? El hecho ya ocurrió, digamos, está perfilando escenarios alternativos, sino que más bien evaluando la posibilidad de una proposición a la luz de la información de la cual dispone, ¿okay? El detective. Bueno, esa es un poquito la cuestión por ahora. Eso es lo que tengo para hoy, muchachos. Si no tienen dudas, respuestas, objeciones, la próxima clase vamos a concluir sobre esto y lo vamos a aplicar en el cerebro. Eso. Muchas gracias por su paciencia. Y en el caso de mente cerebro, ¿lo hace con la posibilidad epistémica o no? Perdón, disculpa. Sí, sí. Sí, perdón, acá estoy. Claro, con la mente cerebro, él la va a ver como una posibilidad metafísica. Claro, va a usar en el fondo. Claro, la casi extensión. Ya está. No, gracias. Ya estás viendo